Marzo de 2022. En el silencioso consultorio de una psicóloga infantil, en la ciudad de Querétaro, un simple dibujo hecho con crayones se convirtió en la llave que abriría una tumba sellada por más de 20 años de secretos. Un niño de 7 años, Leo Solís, había dibujado la casa de sus abuelos, pero en el patio trasero, cerca de un viejo horno de cerámica, representó a una niña tirada en el suelo y a un hombre de pie, con una expresión de furia y miedo. Cuando la psicóloga, la doctora Ana María Fuentes, le preguntó quién era la niña, el pequeño respondió con una naturalidad escalofriante: «Es la tía que vive en las paredes». Esa frase, aparentemente producto de una fantasía infantil, fue el primer eco de una verdad terrible que había permanecido enterrada en San Miguel de Allende desde 1999. Para entender el peso de ese dibujo y la confesión susurrada por un niño que no había nacido cuando todo ocurrió, es necesario retroceder en el tiempo. Hay que viajar 22 años atrás, al otoño de 1999, a las calles empedradas y las fachadas de colores vibrantes de San Miguel de Allende, Guanajuato. En aquella época, la ciudad era un refugio de belleza colonial, un lugar donde la vida parecía transcurrir a un ritmo más lento y tradicional. Detrás de esa postal turística, en el barrio de Guadalupe, vivía la familia Solís. Su hogar, una casona antigua con un patio interior lleno de macetas y un taller de cerámica al fondo, proyectaba una imagen de respetabilidad y trabajo duro, ocultando las fracturas que crecían silenciosamente en su interior como grietas en una pieza de barro. La vida de la familia Solís era un mosaico de rutinas y tensiones contenidas. Ricardo Solís, el patriarca de 45 años, era un hombre severo y orgulloso, cuyas manos, expertas en moldear la arcilla, también intentaban moldear el destino de su familia con la misma firmeza. Pasaba sus días en el taller, un espacio impregnado del olor a tierra húmeda y esmalte, un refugio donde su palabra era ley. Su esposa, Soledad, 3 años menor, era una mujer devota cuya existencia giraba en torno al cuidado de la casa, la iglesia y el bienestar de sus 2 hijos. Su mundo era un círculo pequeño y seguro, gobernado por la fe y el miedo al qué dirán, un temor que pesaba como una losa en aquella comunidad conservadora. En medio de esa armonía forzada, destacaba la figura de Elena, la hija mayor de 17 años. Elena era la disonancia, el color vibrante que se negaba a encajar en la paleta de grises de su padre. Con su cámara fotográfica siempre colgada al cuello, capturaba la melancolía de las callejuelas y la belleza oculta en los rostros anónimos. Escribía poemas que hablaban de libertad, de un mundo que existía más allá de las montañas que rodeaban San Miguel, un anhelo que chocaba frontalmente con los planes que su padre tenía para ella. Su hermano menor, Javier, de apenas 10 años, la adoraba. Para él, Elena no era una rebelde, sino su protectora, la única que parecía entender el lenguaje de los sueños en una casa que solo hablaba el idioma de la obediencia. El ambiente en la casa de los Solís era, por tanto, una calma tensa, a punto de quebrarse. Las discusiones entre Elena y Ricardo eran frecuentes y se habían convertido en la banda sonora de sus cenas. Chocaban por su futuro, por sus amistades, por su ropa y sobre todo por su deseo irrefrenable de marcharse a la Ciudad de México para estudiar artes. Ricardo veía sus sueños como un capricho, una afrenta a los valores familiares que él tanto se esforzaba por mantener. Soledad intentaba mediar, pidiendo a su hija sumisión y a su marido paciencia, pero sus palabras se perdían en el fragor de 2 voluntades opuestas. A pesar de todo, existía un amor profundo, aunque asfixiado por las expectativas y los miedos no expresados, un amor que pronto sería puesto a prueba de la forma más brutal e inimaginable. Las mañanas en la casa de los Solís, en aquel otoño de 1999, comenzaban siempre de la misma manera, con una sinfonía de sonidos y olores que definían el ritmo de sus vidas. Antes de que el primer rayo de sol se asomara por encima de la parroquia de San Miguel Arcángel, el rechinido de la puerta del taller de cerámica anunciaba que Ricardo ya estaba en pie. Poco después, el aroma del café de olla endulzado con piloncillo y canela comenzaba a impregnar el patio central, una señal de que Soledad también había iniciado su jornada. Eran rituales inmutables,
un orden que parecía proteger a la familia de las incertidumbres del mundo exterior, aunque en realidad solo servía para enmascarar las fracturas que crecían en su interior. Soledad se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal. Su dominio era la cocina y las habitaciones interiores, espacios que mantenía en un estado de pulcritud casi sagrada. El sonido de sus manos palmeando la masa para las tortillas de maíz era una constante, un latido rítmico que acompañaba el murmullo de sus oraciones. Para ella, el orden del hogar era un reflejo del orden del alma, y cada objeto en su lugar era una pequeña victoria contra el caos que intuía en el corazón de su hija y en la rigidez de su esposo. Su vida era un acto de servicio y devoción, un intento constante de tejer un manto de normalidad sobre una familia que se deshacía lentamente. Mientras tanto, en el taller del fondo, Ricardo encontraba su propio tipo de paz. El espacio olía a tierra húmeda, a esmaltes minerales y al humo del horno, que a veces tardaba días en disiparse. Sus manos, grandes y agrietadas por la arcilla, se movían con una mezcla de fuerza y delicadeza sobre el torno de alfarero. Allí, él era un creador, un dios en un universo de barro. Cada jarrón, cada plato, cada azulejo que salía de sus manos era una manifestación de su control, de su capacidad para imponer su voluntad sobre la materia. Era una autoridad que, fuera de ese taller, se sentía cada vez más desafiada, especialmente por la voluntad indomable de su hija mayor. Elena, por su parte, vivía en un universo paralelo contenido entre las cuatro paredes de su habitación. Su espacio era un santuario de rebeldía silenciosa. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro que ella misma revelaba. Rostros de ancianos en el mercado, puertas desvencijadas, la sombra de un gato estirándose en una azotea. Junto a su cama, una pila de libros de Octavio Paz y Rosario Castellanos. De su pequeño radio solía escapar la música de Caifanes o Café Tacuba, una banda sonora que chocaba violentamente con los salmos que su madre tarareaba en la cocina. Su habitación era su única geografía de libertad, el único lugar donde podía soñar con un futuro lejos de San Miguel. Javier, con sus 10 años, era el observador silencioso de estos mundos en colisión. Para él, su padre era una figura distante y temible, su madre una fuente de consuelo y comida caliente, pero Elena era el centro de su universo. Ella era la que le leía cuentos por la noche, la que le enseñaba a ver formas en las nubes y la que le prometía que un día lo llevaría a conocer el mar. La adoraba con la devoción pura de un hermano menor, viendo en su rebeldía no un desafío, sino una promesa de aventura. A menudo se sentaba en el umbral de su habitación, simplemente observándola mientras ella escribía en su diario, sintiéndose parte de un secreto emocionante. El desayuno era el momento de mayor tensión. Se sentaban juntos en la pesada mesa de madera del comedor, bajo un crucifijo que parecía juzgarlos a todos. Soledad servía los chilaquiles rojos o los huevos a la mexicana, moviéndose con una ansiedad apenas disimulada. El silencio era denso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos. Ricardo comía con la cabeza gacha, su presencia llenando la habitación de una autoridad opresiva. Era en esos momentos cuando el abismo entre padre e hija se hacía más palpable, una grieta que ninguna palabra parecía capaz de cerrar y que solo crecía con cada mañana compartida en silencio. A menudo, era Ricardo quien rompía la calma con una pregunta o un comentario dirigido a Elena, siempre con un filo de reproche. Cuestionaba su ropa, considerada por él demasiado moderna, sus amistades, que tildaba de bohemios sin futuro, o sus planes para el día. «¿Otra vez a perder el tiempo con esa cámara?», solía decir, sin levantar la vista del plato. Elena respondía con monosílabos o con una mirada desafiante que era más elocuente que cualquier palabra. Soledad intervenía con una frase conciliadora. «Ricardo, por favor», que se perdía en el aire ignorada por ambos. Eran pequeñas escaramuzas diarias en una guerra sin fin. Después del desayuno, Elena encontraba su liberación en las calles de San Miguel. Con su cámara colgada del cuello, se perdía por las callejuelas empedradas del barrio de Guadalupe, alejándose del centro turístico para capturar la vida real de la ciudad. Fotografiaba las manos de las vendedoras de flores,
Los niños jugando en los patios, la pintura descascarada de las fachadas. Cada fotografía era un acto de posesión, una forma de hacer suyo un mundo del que se sentía cada vez más ajena. Las calles eran su verdadero hogar, un lienzo donde podía proyectar sus anhelos sin ser juzgada, un lugar donde su mirada curiosa era un don y no un defecto. Su refugio predilecto era una pequeña biblioteca pública, cerca del jardín principal, un espacio silencioso que olía a papel viejo y a madera. Allí pasaba horas, leyendo poesía y libros de arte, planeando su huida a la Ciudad de México. A veces se encontraba con un pequeño grupo de artistas y estudiantes con los que compartía sus sueños. En esas conversaciones, su voz, a menudo apagada en casa, se volvía vibrante y apasionada. Hablaba de exposiciones, de técnicas fotográficas, de la libertad que encontraría en la gran ciudad. Esos momentos eran bocanadas de aire fresco que le permitían soportar la atmósfera asfixiante de su hogar. De vuelta en la casa de la calle de la Paloma, la tarde transcurría en una calma lánguida. Soledad, después de terminar sus quehaceres, se sentaba en el patio a desgranar maíz o a rezar el rosario, sus dedos pasando por las cuentas con una familiaridad mecánica. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las macetas de geranios, y el único sonido era el zumbido de alguna mosca perezosa. Era una paz frágil, una quietud que no era sinónimo de tranquilidad, sino de ausencia, la calma tensa que precede a una tormenta que todos saben que se acerca inexorablemente. Ricardo no salía del taller. El sonido rítmico y constante de su trabajo se convertía en el pulso de la casa durante la tarde. El giro del torno, el golpeteo para quitar las burbujas de aire de la arcilla, el chirrido de la puerta del horno. Era un hombre que se comunicaba a través de su oficio. Su amor, su frustración, su orgullo, todo se vertía en las piezas que creaba. Quizás, en el fondo, su rigidez no era más que el miedo a que su familia, a diferencia de la arcilla, no pudiera ser moldeada a su antojo, a que se rompiera en sus manos si aplicaba demasiada presión. La llegada de la noche traía consigo el regreso de Elena y la obligación de reunirse de nuevo para la cena. El aroma de algún guisado casero, como el picadillo o el pollo en pipián, llenaba la casa, un intento de Soledad por crear un ambiente de calidez. Pero la tensión regresaba con la misma puntualidad que el crepúsculo. Se sentaban a la mesa y el ritual de la mañana se repetía, pero a menudo con mayor intensidad. La oscuridad parecía darles permiso para que los resentimientos, contenidos durante el día, finalmente salieran a la superficie. Era durante la cena cuando las discusiones más serias estallaban. El tema, casi siempre, era el futuro de Elena. Sus planes de estudiar artes en la UNAM eran para Ricardo una afrenta directa. «Ninguna hija mía se irá a vivir sola a esa ciudad de perdición», sentenciaba él, su voz resonando en el comedor. «Es mi vida, papá, no la tuya», respondía ella, con una mezcla de desesperación y desafío. Soledad, con lágrimas silenciosas en los ojos, suplicaba por paz, mientras Javier se encogía en su silla, deseando desaparecer, sintiendo el dolor de las dos personas que más amaba. Tras la inevitable explosión, la casa se sumía en un silencio gélido y pesado. Elena se encerraba en su cuarto, a menudo con un portazo que era su única capitulación. Ricardo se retiraba a su taller o se sentaba en la sala a leer el periódico, su rostro una máscara impenetrable de orgullo herido. Soledad recogía los platos con manos temblorosas, su figura encorvada bajo el peso de una tristeza que no sabía cómo nombrar. La familia no se reconciliaba, simplemente pactaban una tregua hasta el día siguiente, cada uno retirándose a su rincón de soledad. Sin embargo, incluso en medio de esa guerra fría, existían pequeños gestos de un amor que se negaba a morir. A veces, Javier deslizaba un dibujo por debajo de la puerta de Elena, una ofrenda de paz que ella siempre agradecía con una sonrisa cansada. Y en la soledad de su taller por la noche, Ricardo a veces tomaba entre sus manos una pequeña figura de arcilla, un pájaro mal hecho que él mismo había modelado para Elena cuando ella tenía 5 años. La sostenía por un momento, sus facciones endurecidas suavizándose en la penumbra, antes de guardarla de nuevo. Era un amor profundo, pero asfixiado,
un amor que pronto sería puesto a prueba de la forma más brutal. El 2 de noviembre de 1999, San Miguel de Allende no era una ciudad, sino un portal entre dos mundos. Las calles olían a cempasúchil y a copal, y el aire vibraba con una mezcla de celebración y melancolía. Las familias se reunían en los panteones, limpiaban las lápidas y compartían alimentos con sus muertos, mientras los turistas se maravillaban con los altares monumentales que adornaban cada esquina. Era una noche para recordar a los que se habían ido, una celebración de la vida a través de la memoria de la muerte. Sin embargo, en la casa de la familia Solís, en el número 43 de la calle de la Paloma, la atmósfera no era de fiesta, sino de una tormenta eléctrica contenida, a punto de desatarse con una furia que cambiaría sus vidas para siempre. Aquel día había comenzado con una calma engañosa, una quietud que solo magnificaba la tensión subyacente. Soledad pasó la mañana preparando un pequeño altar para sus abuelos, colocando con esmero el pan de muerto, los vasos de agua y las frutas preferidas de los difuntos. Javier ayudaba, recortando papel picado con una concentración infantil. Ricardo, por su parte, se había encerrado en su taller desde temprano, pero el sonido rítmico de su trabajo no llegaba. Había un silencio inusual, pesado. Elena permaneció en su cuarto, la música de su radio apagada por primera vez en meses. Estaba nerviosa, su mente dividida entre la emoción de sus planes secretos y el miedo a la confrontación que sabía inevitable. La tormenta estalló a media tarde. El detonante fue un pequeño cuaderno de notas que Elena había dejado por descuido sobre su cama. No era su diario personal, sino un cuaderno de planificación. En sus páginas, Ricardo no encontró poemas, sino nombres, horarios de autobuses hacia la Ciudad de México y los datos de contacto de aquel joven artista que él despreciaba. Descubrió el plan de fuga en toda su detallada y desafiante claridad. Para un hombre como Ricardo, cuya identidad se basaba en el control y el honor familiar, aquello no era un sueño de libertad, sino una traición calculada, un acto de insubordinación que no podía tolerar. Su rostro se convirtió en una máscara de furia fría y contenida. La confrontación no sucedió en el comedor, a la vista de todos, sino en el único lugar donde Ricardo se sentía soberano absoluto, el taller de cerámica. Arrastró a Elena hasta allí, con el cuaderno en la mano como si fuera un arma. La voz de Soledad, suplicando calma desde el patio, fue ignorada. Javier se escondió en su cuarto, tapándose los oídos, pero los gritos atravesaban las paredes. Eran las voces de dos mundos chocando violentamente. La de Ricardo, grave y resonante, hablaba de deshonra, de vergüenza, de la ingratitud de una hija que manchaba el apellido Solís. La de Elena, aguda y quebrada por la rabia y el miedo, gritaba sobre jaulas, sobre asfixia, sobre el derecho a vivir su propia vida. Las palabras se volvieron cuchillos. «Jamás te irás a revolcar en el lodo con esa gente», tronó la voz de Ricardo, un eco terrible en el espacio lleno de frágiles creaciones de barro. «Prefiero el lodo a esta prisión. Esto no es una casa, es una tumba», devolvió Elena, su voz cargada con la desesperación de quien se siente acorralado. La discusión alcanzó un punto de no retorno. No era sobre un viaje o un novio. Era sobre el alma misma de la familia, sobre dos visiones del mundo irreconciliables que habían coexistido bajo el mismo techo durante demasiado tiempo. Para Javier, que escuchaba aterrorizado, sonaba como si algo fundamental se estuviera rompiendo para siempre. Y entonces, el clímax. Después de un último grito ahogado, se escuchó el sonido inconfundible de la pesada puerta del taller abriéndose de golpe. Unos segundos después, la puerta principal de la casa se cerró con un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Elena había salido. Soledad corrió hacia la entrada, solo para ver la silueta de su hija alejándose a paso rápido por la calle adoquinada, perdiéndose entre la multitud que comenzaba a llenar la ciudad. Vestía unos pantalones de mezclilla, un suéter oscuro, y llevaba su inseparable bolsa de lona donde guardaba su cámara. «Voy a casa de Ana, no me esperen», fueron las últimas palabras que Soledad creyó escuchar. Una frase lanzada por encima del hombro, cargada de desafío. La casa quedó sumida en un silencio antinatural, más pesado y opresivo que cualquier grito. Soledad
Se quedó paralizada en el umbral, con el corazón encogido. Ricardo no salió del taller. Se encerró allí, y desde el interior no provenía ningún sonido, ni el giro del torno, ni el golpeteo de la arcilla, solo un silencio sepulcral. Soledad intentó convencerse a sí misma de que era solo otra pelea, la peor de todas, pero una pelea al fin y al cabo. Elena se calmaría en casa de su amiga y volvería al día siguiente. Era un mecanismo de defensa, una frágil barrera de esperanza contra el terror que comenzaba a filtrarse por las grietas de su alma. La noche avanzó y la fiesta del Día de los Muertos alcanzó su apogeo. Desde la casa de los Solís se escuchaba el estallido lejano de los cohetes y los acordes de las bandas de música que acompañaban a las comparsas. Cada sonido de alegría exterior era una puñalada en el silencio tenso del interior. Soledad no probó bocado. Se sentó en la sala con el rosario entre los dedos, pero sus labios no rezaban. Su mirada estaba fija en el reloj de la pared. Las 10, las 11, medianoche, la 1 de la madrugada. Cada hora que pasaba era un martillazo que demolía un poco más su esperanza. Elena nunca había pasado una noche entera fuera sin llamar. Al amanecer del 3 de noviembre, con la primera luz grisácea filtrándose por las ventanas, la certeza del desastre se instaló definitivamente. El olor a cera quemada y a flores de cempasúchil marchitas que entraba desde la calle parecía un presagio fúnebre. La cama de Elena estaba intacta, fría, con manos temblorosas y un nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Soledad marcó el número de la casa de Ana. La voz de la madre de la amiga, adormilada y confundida, fue el golpe de gracia. «No, Soledad, Elena no vino anoche. No la hemos visto. ¿Está todo bien?» Esa pregunta, «¿Está todo bien?», resonó en el vacío de la casa con una crueldad insoportable. En ese instante, la negación se hizo añicos. El portazo, la discusión, la huida a casa de una amiga, todo se reconfiguró en la mente de Soledad, convirtiéndose en las piezas de un rompecabezas aterrador. Elena no se había escapado para pasar la noche fuera. Elena no estaba. La palabra desaparecida aún no se había pronunciado, pero ya había echado raíces en el corazón de su madre, una semilla de hielo que crecería hasta congelar todo lo que quedaba de su vida. El silencio de la casa ya no era el de una tregua, sino el de una ausencia que sería absoluta y eterna. La mañana del 3 de noviembre se desgarró con el grito ahogado de Soledad. El teléfono cayó de su mano, golpeando el suelo de baldosas con un chasquido seco que pareció romper el último vestigio de normalidad en la casa. Elena no estaba con Ana. Elena no estaba en ninguna parte. La palabra, hasta entonces un fantasma temido, se materializó en el aire viciado de la cocina. Desaparecida. Ricardo, que había escuchado la llamada desde el umbral del patio, no corrió a consolar a su esposa. Permaneció inmóvil, su rostro una máscara de granito, sus puños apretados a los costados. No era la reacción de un padre aterrado, sino la de un hombre que se atrinchera detrás de una muralla de silencio, una quietud de piedra que era más aterradora que cualquier explosión de pánico. La primera batalla no fue contra la incertidumbre, sino entre ellos mismos. Soledad, con el rostro bañado en lágrimas, suplicaba llamar a la policía. Cada minuto perdido era una tortura, una oportunidad que se escapaba. Pero Ricardo se negaba. Su voz era un gruñido bajo y áspero. «Es un berrinche, Soledad. Quiere darnos una lección. Si llamamos a la policía, toda la ciudad se enterará. ¿Qué vergüenza será esa?» Su obsesión por el honor familiar, por el qué dirán, era un muro infranqueable. Para él, la humillación pública era un enemigo más inmediato y tangible que el peligro abstracto que pudiera acechar a su hija. En su mente distorsionada por el orgullo y una culpa que apenas comenzaba a germinar, admitir la desaparición era admitir su propio fracaso como padre. Finalmente, la desesperación de Soledad venció a la obstinación de Ricardo. A media mañana, 2 agentes de la policía municipal llegaron a la casa de la calle de La Paloma. Sus botas pesadas resonaron en el patio silencioso, profanando la santidad del hogar. Se sentaron en el comedor, en las mismas sillas donde la familia había cenado en tensión la noche anterior,
Y comenzaron las preguntas frías y rutinarias. Nombre completo: Elena Solís Rojas. Edad: 17. Ropa que vestía: pantalones de mezclilla, suéter oscuro. La burocracia de la tragedia se desplegó sobre la mesa de madera, reduciendo el terror de una madre a un formulario que debía ser llenado. Los agentes intercambiaban miradas, una mezcla de aburrimiento y escepticismo. Ya habían escuchado historias similares muchas veces. Fue entonces cuando Ricardo cometió el acto que sellaría su destino y el de su familia. Al ser interrogado, relató una versión editada de los hechos. Habló de la discusión, sí, pero la minimizó, describiéndola como un desacuerdo paternal sobre el futuro de su hija. Y luego, con una voz que luchaba por sonar firme, introdujo la mentira que se convertiría en la verdad oficial. Mencionó al joven artista, los planes de Elena de irse a la Ciudad de México. Dejó que los agentes llegaran a la conclusión más obvia: una fuga de amor adolescente. Al hacerlo, desvió la sospecha de su propia casa, pero también condenó la búsqueda de su hija a una investigación de baja prioridad, a un expediente que pronto acumularía polvo en un estante. La reacción de las autoridades fue exactamente la que Ricardo, en su ceguera, había deseado y temido. El caso fue catalogado como ausencia voluntaria. No había signos de violencia ni testigos de un secuestro, solo la historia de una adolescente rebelde que había tenido una pelea con su padre y se había marchado, probablemente para encontrarse con su novio. Los agentes aseguraron a la familia que estas cosas pasaban, que las chicas a menudo regresaban a casa después de unas semanas, cuando se les acababa el dinero o la ilusión. Sus palabras, destinadas a tranquilizar, fueron una bofetada. Para ellos, Elena no era una víctima. Era un problema que, con suerte, se resolvería solo. La familia Solís estaba sola. Los primeros días fueron un borrón de actividad frenética y desesperada. Soledad, con Javier de la mano, recorrió cada rincón de San Miguel que Elena solía frecuentar. Mostraban su fotografía, una imagen de su fiesta de 15 años donde sonreía, con una inocencia que ahora parecía dolorosamente lejana. Preguntaban en las tiendas, en el mercado de artesanías, en la pequeña biblioteca pública. La ciudad, aún recuperándose de la resaca del Día de Muertos, los miraba con una mezcla de lástima y curiosidad. El olor a cempasúchil marchito que todavía flotaba en el aire se convirtió en el aroma de su angustia, un recordatorio constante de la noche en que todo se perdió. Pronto, el rostro sonriente de Elena se multiplicó por toda la ciudad. Ricardo, movido por una culpa que no podía expresar con palabras, mandó a imprimir cientos de carteles con la palabra desaparecida en letras rojas y gruesas. Los pegaron en postes de luz, en las paredes de las iglesias, en las ventanas de las panaderías. La imagen de Elena se convirtió en parte del paisaje urbano, una pregunta silenciosa que interpelaba a los transeúntes. Para la mayoría, era solo una cara más, una tragedia anónima que observaban por un segundo antes de seguir su camino. Para Soledad, cada cartel era una oración y una herida abierta, un grito de ayuda pegado con cinta adhesiva. Las pistas, cuando llegaban, eran fragmentos de memoria inútiles que solo servían para avivar una esperanza cruel. El panadero, don Ignacio, recordaba haberla visto 2 días antes del 2 de noviembre. Parecía distraída, como con la cabeza en las nubes, dijo, encogiéndose de hombros. Una compañera de la escuela mencionó haberla oído hablar con entusiasmo sobre una exposición de fotografía en la Ciudad de México. Cada testimonio confirmaba lo que ya sabían. Elena quería irse, pero nadie, absolutamente nadie, la había visto después de que saliera de su casa. La noche la había tragado por completo, sin dejar un solo eco, una sola sombra. La visita a la casa de Ana, la amiga de Elena, fue un momento de particular tormento. La joven, con los ojos llenos de miedo, confirmó que Elena nunca había planeado ir a su casa esa noche. Habló del carácter controlador de Ricardo, de la desesperación de Elena por escapar de un ambiente que sentía que la asfixiaba. Mientras hablaba, su mirada se desviaba hacia Ricardo, que permanecía en silencio en la puerta, con una expresión indescifrable. En los ojos de Ana no había solo tristeza, sino también una semilla de sospecha,
una pregunta no formulada que flotaba en el aire de la sala, tan densa como el polvo bajo el sol. Mientras la familia se consumía en su búsqueda, el barrio de Guadalupe comenzó a tejer su propia narrativa. Los vecinos, que al principio ofrecieron palabras de consuelo y platos de comida, pronto empezaron a susurrar. Las conversaciones en las tiendas de abarrotes y en las puertas de las casas giraban en torno a los Solís. Recordaban los gritos que a menudo se escapaban de la casa, la naturaleza moderna y rebelde de Elena, la severidad de Ricardo. La tragedia familiar se convirtió en un chisme, una historia para analizar y juzgar. Doña Carmen, la vecina de enfrente, aseguraba haber oído una discusión terrible esa noche, peor que nunca. Dijo con un dramatismo morboso. La culpa y el juicio social envenenaron el ambiente. Algunos culpaban a Ricardo por su rigidez, diciendo que había empujado a su hija a la desesperación. Otros, más conservadores, culpaban a la propia Elena. Una muchacha que no respeta a su padre acaba mal, sentenciaban. La familia Solís se encontró atrapada en el centro de un torbellino de rumores que distorsionaban su dolor hasta hacerlo irreconocible. Se convirtieron en los protagonistas de una fábula con moraleja, y su sufrimiento fue despojado de toda dignidad, transformado en una advertencia para otras familias del barrio. Poco a poco, los Solís comenzaron a retirarse del mundo. La casa de la calle de la Paloma, antes un lugar de actividad constante, se sumió en un silencio sepulcral. Ricardo se encerró en su taller, pero el sonido rítmico del torno de alfarero ya no se escuchaba. Pasaba los días sentado en un taburete, rodeado de sus creaciones de arcilla, como un rey destronado en un reino de polvo y silencio. No creaba, no hablaba, apenas comía. Su orgullo se había hecho añicos, reemplazado por una apatía pesada y amarga, una penitencia autoimpuesta en el mismo lugar donde su mundo se había derrumbado. Soledad, por su parte, se marchitó. Su devoción religiosa se transformó en un ritual mecánico y desesperado. Pasaba horas arrodillada ante el altar doméstico, pero sus oraciones ya no eran de fe, sino de negociación, de súplica a un Dios que parecía haberse vuelto sordo. Dejó de ir al mercado, de hablar con las vecinas. Su mundo se encogió hasta los límites de su casa, un laberinto de recuerdos y dolor. Javier, con solo 10 años, se convirtió en el testigo mudo de esta desintegración. Veía a su madre convertirse en una sombra y a su padre en una estatua, y el miedo por su hermana se mezcló con el terror de estar perdiendo a sus padres también. Las semanas se convirtieron en meses, y el rostro de Elena comenzó a desvanecerse de la conciencia de la ciudad. Los carteles, desgastados por el sol y la lluvia, se rasgaron o fueron cubiertos por anuncios de eventos locales. La policía dejó de devolver las llamadas de soledad. El expediente de Elena Solís fue archivado, una nota a pie de página en las estadísticas de la ciudad. La búsqueda frenética dio paso a un vacío sordo y constante, una ausencia que se instaló en el corazón de la casa como un inquilino permanente. La esperanza no murió de un solo golpe, sino que se desangró lentamente, día tras día, en el silencio y la indiferencia. El aislamiento de la familia se volvió absoluto. Se convirtieron en fantasmas en su propia vida, evitando a todos, evitándose incluso entre ellos. La casa, antes un símbolo de orgullo familiar, se transformó en un mausoleo. Las macetas del patio se secaron y una fina capa de polvo comenzó a cubrir los muebles. El vacío dejado por Elena no era solo un espacio físico en la mesa o una habitación vacía. Era un agujero negro que había absorbido toda la luz, todo el sonido, toda la vida de la familia Solís, dejando solo un eco de lo que alguna vez fueron y la certeza aplastante de que nunca volverían a serlo. Los años que siguieron al 2 de noviembre de 1999 no trajeron consigo el bálsamo del tiempo, sino una lenta y metódica petrificación del dolor. 22 años es una vida entera, tiempo suficiente para que una ciudad cambie su rostro, para que una generación crezca y para que las heridas, supuestamente, cicatricen. Pero en la casa de la familia Solís, el tiempo no curó nada. Al contrario, actuó como un agente corrosivo que solidificó la tristeza,
convirtiéndola en los cimientos mismos de su existencia. La búsqueda frenética de las primeras semanas se transformó en una vigilia silenciosa y perpetua, una ausencia que ocupaba más espacio que cualquier presencia. La esperanza, aquella llama frágil, se había extinguido hacía mucho, dejando solo el hollín de un luto sin cuerpo y sin final. Soledad Solís se convirtió en una silueta desdibujada por la pena. La mujer robusta y de risa fácil se encorvó, como si el peso de los años sin respuestas le hubiera quebrado la columna vertebral. Sus movimientos por la casa, antes enérgicos y llenos de propósito, se volvieron lentos, casi fantasmales. Su mundo, que ya era pequeño, se encogió hasta los confines de las paredes de su hogar. Dejó de ir al mercado, de charlar con las vecinas en la puerta. Su fe se transformó en un ritual mecánico. Rezaba el rosario cada tarde, pero sus labios se movían sin convicción, repitiendo palabras que ya no ofrecían consuelo. Cada año al llegar noviembre, el aroma a cempasúchil que invadía la ciudad era para ella una tortura física, el recordatorio del olor exacto de la noche en que su vida se partió en dos. Ricardo, por su parte, se convirtió en una estatua de silencio y amargura. El hombre orgulloso y de voz tronante se desvaneció, dejando en su lugar a un anciano prematuro cuyo mutismo era más pesado que cualquier grito. Se refugió en su taller de cerámica, pero no para crear. El torno de alfarero permaneció inmóvil, cubierto por una fina capa de polvo. Pasaba los días sentado en un taburete, rodeado de las piezas que había creado en otra vida, como un rey destronado en un reino de barro y fracaso. Su severidad se había transformado en una culpa impenetrable, un tormento autoimpuesto en el mismo escenario de su último y fatal enfrentamiento. No hablaba de Elena, no permitía que se hablara de ella, construyendo un muro de silencio que asfixiaba cualquier intento de duelo compartido. El cuarto de Elena permaneció intacto, congelado en el otoño de 1999. Se convirtió en un santuario prohibido, un museo del dolor al que solo Soledad tenía acceso. La puerta, siempre cerrada, no estaba bajo llave, pero una barrera invisible impedía que nadie más la cruzara. Una vez por semana, Soledad entraba con un paño húmedo y limpiaba el polvo de cada objeto con una delicadeza reverencial. Allí estaban su cámara fotográfica sobre el escritorio, junto a un carrete a medio usar, una pila de libros de Rosario castellanos con pasajes subrayados, los pósteres de Caifanes en la pared, ligeramente amarillentos por el paso del tiempo. El aire en la habitación era denso, olía a papel viejo y a sueños interrumpidos, un testamento mudo a la esperanza que la familia ya no se atrevía a sentir. Mientras la casa de los Solís se hundía en su propia quietud, San Miguel de Allende florecía. La ciudad se consolidó como un imán para turistas y expatriados. Sus calles se llenaron de galerías de arte, hoteles boutique y restaurantes de lujo. La historia de la muchacha desaparecida se convirtió en un recuerdo borroso, una anécdota que los vecinos más viejos a veces contaban con un suspiro antes de ser completamente olvidada por la marea de nuevos rostros y nuevas historias. El nombre de Elena Solís se desvaneció de la memoria colectiva, borrado por el progreso y la indiferencia. La vibrante vida de la ciudad, con su constante celebración y su belleza de postal, se convirtió en una burla cruel, al tiempo detenido, dentro de la casa número 43 de la calle de la Paloma. La rutina de la familia se reconstruyó alrededor del vacío. El dolor ya no era un evento agudo, sino la atmósfera misma que respiraban. Los desayunos transcurrían en un silencio absoluto, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos. Soledad y Ricardo se movían por la casa como dos extraños que comparten una celda, evitando cuidadosamente la mirada del otro, porque en los ojos del cónyuge veían el reflejo de su propia miseria. Había reglas no escritas: no escuchar ciertas canciones en la radio, no pasar por ciertas calles y, sobre todo, nunca, bajo ninguna circunstancia, pronunciar el nombre de Elena. El silencio no era paz, era el ruido ensordecedor de todo lo que no se podía decir. Cada 24 de abril, el día del cumpleaños de Elena, la casa se sumía en una quietud aún más profunda. No había pastel ni canciones, pero la fecha se marcaba con una solemnidad fúnebre. Soledad solía hornear un pequeño pan de elote,
el favorito de su hija, y lo dejaba en la encimera de la cocina. No lo ofrecía a nadie, simplemente lo dejaba allí, un tributo silencioso que se endurecía con el paso de las horas hasta que lo tiraba a la basura al anochecer. Ricardo, por su parte, se encerraba en el taller desde el amanecer hasta la noche, no para trabajar, sino para cumplir una penitencia en soledad. Era una celebración de la ausencia, un ritual de dolor que se repetía año tras año, cada vez más desolador. Javier fue el único que logró escapar físicamente de la casa, pero no de su influencia. Creció en ese ambiente de luto perpetuo, aprendiendo a caminar de puntillas alrededor del dolor de sus padres. En cuanto pudo, se marchó a Querétaro para estudiar arquitectura, una elección casi simbólica. Él construiría espacios nuevos, luminosos, todo lo contrario al hogar oscuro y derrumbado de su infancia. Se casó, formó una familia y se esforzó por crear una barrera entre su nueva vida y el veneno del pasado. Sin embargo, la sombra de la desaparición de su hermana y la desintegración de sus padres lo habían marcado de forma indeleble, dejándole una herida invisible que nunca terminó de cerrar. Sus visitas a San Miguel de Allende eran un descenso a un pasado doloroso. Cada fin de semana que llevaba a su pequeño hijo, Leo, a ver a los abuelos, sentía cómo la atmósfera opresiva de la casa lo envolvía de nuevo. Traía consigo la risa y la energía de un niño de 7 años, esperando ingenuamente que pudiera perforar la densa capa de tristeza, pero era inútil. Veía a su madre moverse como una autómata, a su padre atrincherado en su silencio de piedra, y sentía una impotencia abrumadora. El silencio en esa casa no era vacío. Era una entidad tangible y pesada, un monstruo que había devorado a su familia y contra el que él se sentía indefenso. Fue precisamente Leo, el niño nacido mucho después de la tragedia, quien comenzó a absorber el trauma no resuelto de la casa. Como una esponja sensible, el pequeño empezó a manifestar la angustia que flotaba en el aire. Tenía pesadillas recurrentes. Despertaba llorando sin motivo aparente y desarrolló una ansiedad que desconcertaba a sus padres. Hablaba en susurros de la tía triste que vive en las paredes, una fantasía que Javier al principio descartó como producto de una imaginación infantil. Sin embargo, la persistencia de estos miedos, la forma en que Leo parecía sintonizar con el dolor oculto de la casa, fue lo que finalmente empujó a Javier a buscar ayuda profesional. Sin saberlo, estaba a punto de encender la mecha que haría estallar la verdad enterrada durante más de 2 décadas. Marzo de 2022. En el ambiente sereno y controlado del consultorio de la doctora Ana María Fuentes, en la ciudad de Querétaro, una caja de crayones y una hoja de papel en blanco se convirtieron en las herramientas de una arqueología del alma. Leo Solís, de 7 años, se sentaba en una pequeña mesa, concentrado en su tarea. La doctora Fuentes lo observaba con una atención entrenada, buscando en sus trazos infantiles las pistas de la ansiedad que lo atormentaba. El aire olía a madera limpia y a la cera de los crayones, un aroma de inocencia que estaba a punto de ser profanado por una verdad que había esperado más de 2 décadas para salir a la luz. El dibujo que Leo completó no era el típico retrato familiar. Con trazos firmes y colores oscuros, representó la casa de sus abuelos en San Miguel de Allende, pero su foco no estaba en la fachada colorida ni en el patio florido. Se centró en el taller de cerámica del fondo, un lugar que siempre le había causado una extraña inquietud. Allí dibujó 2 figuras. Una era la de un hombre mayor con el cabello gris y una expresión que la doctora Fuentes, con un escalofrío, identificó como una mezcla de furia y miedo. La otra figura era la de una joven de cabello largo, tirada en el suelo, cerca del viejo horno de barro. Junto a su cabeza, Leo había dibujado una herramienta de alfarero, un desbastador de metal, y lo había coloreado con un rojo intenso y violento. La doctora Fuentes sintió cómo el ambiente profesional de la sala se enfriaba. Su entrenamiento le decía que no debía reaccionar con alarma, que debía mantener la calma para no asustar al niño. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era un murmullo suave y tranquilizador. Señaló con el dedo la figura de la joven en el suelo, evitando mirar directamente a los ojos de Leo para no presionarlo. El corazón le latía con una fuerza sorda en el pecho, un presentimiento terrible que se abría paso a través de su compostura clínica.
¿Y quién es esa niña, Leo?, preguntó, su voz sonando mucho más serena de lo que se sentía por dentro. La respuesta del niño llegó con una naturalidad que helaba la sangre. No levantó la vista del papel, como si estuviera hablando del personaje de un cuento que conocía de memoria. «Es la tía que vive en las paredes», dijo con una voz clara y sin inflexiones. La frase, tan poética y a la vez tan macabra, golpeó a la psicóloga con la fuerza de una revelación. Entendió de inmediato que no se trataba de una fantasía, de un amigo imaginario o de una pesadilla. Era algo más. Era el eco de un secreto familiar, una metáfora infantil para una presencia que, aunque invisible, era tan real y opresiva como las propias paredes de la casa. Con un cuidado infinito, la doctora Fuentes hizo una pregunta más. «¿Y por qué está dormida en el suelo, cariño?». Leo entonces añadió la pieza final del rompecabezas, sus palabras saliendo con la misma lógica inocente y aterradora. «El abuelo peleó con ella. Se cayó y se durmió para siempre», explicó, y luego añadió la frase que lo explicaba todo. «Él me lo contó cuando yo estaba dormido». No era un recuerdo directo. Era algo absorbido en la duermevela. Quizás los susurros de un abuelo atormentado por la culpa en mitad de la noche, o simplemente la manifestación de un trauma tan denso que había impregnado el aire de la casa y se había filtrado en los sueños de un niño. En ese instante, para Ana María Fuentes, todas las piezas encajaron con una claridad brutal. La ansiedad de Leo, sus pesadillas recurrentes, su miedo a la casa de los abuelos, no eran síntomas de un trastorno infantil común. Eran las manifestaciones de un trauma transgeneracional, el grito silencioso de una historia no contada que había encontrado en la mente sensible de un niño su única vía de escape. El dibujo no era una fantasía, era un testimonio. La tía que vive en las paredes no era un fantasma, era Elena Solís, y el niño, sin saberlo, acababa de señalar el lugar de su tumba y el nombre de su guardián. La responsabilidad que cayó sobre los hombros de la psicóloga fue inmensa. Comprendió que su deber profesional trascendía la terapia. No se trataba de ayudar a un niño a procesar sus miedos, sino de sacar a la luz una verdad que había envenenado a una familia durante 22 años. La seguridad que debía llamar no era la del edificio para protegerse de un peligro inmediato, sino la de la justicia, para dar paz a una víctima olvidada. Tomó el teléfono con manos temblorosas, consciente de que esa llamada no solo cambiaría la vida de la familia Solís para siempre, sino que también reescribiría el final de una historia que todos creían terminada. La llamada a Javier fue la más difícil de su carrera. Con un lenguaje cuidadoso y clínico, le pidió que acudiera a su consultorio de inmediato. «Javier, necesito que veas algo que Leo ha dibujado. Es importante. Creo que se trata de algo más que su ansiedad», le dijo, su voz cargada de una gravedad que alertó al padre de inmediato. Cuando Javier llegó y vio el dibujo, su rostro palideció. La figura del hombre que se parecía a su padre, la niña en el suelo del taller. Las piezas de su propia memoria fragmentada, los gritos de aquella noche, el silencio opresivo de su padre durante años, todo cobró un nuevo y monstruoso sentido. La fantasía de su hijo se había convertido en una acusación insoportable. Esa misma tarde, Javier condujo hasta San Miguel de Allende. El viaje fue un descenso a un infierno personal que nunca había sabido que existía. No hubo gritos ni reproches cuando llegó a la casa de la calle de la Paloma. Se acercó a su padre, que estaba sentado en el patio, y sin decir una palabra le mostró la fotografía del dibujo de Leo en su teléfono. Ricardo Solís, el hombre de piedra, el patriarca de orgullo inquebrantable, miró la imagen. Vio los trazos infantiles, el rojo violento del crayón, y su rostro, una máscara curtida por 22 años de silencio, finalmente se derrumbó. Fue como ver una estatua de arcilla agrietarse y deshacerse bajo un peso invisible. La confesión no fue una explosión, sino un susurro roto, el escape final de un veneno guardado durante demasiado tiempo. Sentado en un taburete del taller, el mismo lugar donde todo había ocurrido, Ricardo Solís relató la verdad. La discusión con Elena, su intento de impedir que se fuera, el forcejeo. Ella se había zafado con fuerza, había tropezado hacia atrás con un saco de arcilla y su cabeza había golpeado contra la base de concreto del horno.
La muerte fue un accidente horrible, instantáneo. El pánico, la vergüenza, el terror al qué dirán lo habían consumido, y en esa locura de miedo, tomó la decisión que lo condenaría para siempre. En lugar de llamar a una ambulancia, tomó una pala. Esa misma noche enterró el cuerpo de su propia hija bajo el suelo que planeaba renovar en la bodega del taller, sellando su secreto bajo una capa de cemento y silencio. La llegada de la policía forense fue un ultraje silencioso a la santidad rota del hogar. El sonido de un martillo neumático rompiendo el suelo de cemento en la bodega del taller fue una profanación brutal, un estruendo que desgarraba el velo de 22 años de silencio. El polvo de concreto llenaba el aire, mezclándose con el olor a tierra húmeda y a secretos desenterrados. Javier observaba, de pie junto a su madre, sintiendo cómo cada golpe del martillo era un golpe contra su propia alma. Soledad no lloraba. Se había convertido en una estatua de sal, sus ojos fijos en el agujero que se abría en el suelo, el lugar donde su esperanza había sido enterrada junto con su hija. Los vecinos espiaban desde detrás de las cortinas, testigos mudos de la implosión de una familia que siempre habían considerado un pilar de respetabilidad. La verdad no emergía como una revelación, sino como un cadáver exhumado. El funeral de Elena Solís se celebró en una mañana gris de marzo, 22 años demasiado tarde. El pequeño ataúd blanco, destinado a una adolescente, parecía grotescamente fuera de lugar en el cementerio, rodeado por los rostros envejecidos y rotos de los pocos que se atrevieron a asistir. Era un servicio fúnebre para una joven de 17 años que, de haber vivido, tendría 39. Soledad estaba allí, pero su espíritu no. Su cuerpo, frágil y encorvado, se mecía ligeramente, sus ojos vacíos mirando más allá de la tumba, perdidos en un laberinto de traición y dolor inimaginable. Javier, sosteniendo la mano de su esposa, sentía el peso de ser el único pilar que quedaba en pie de una estructura familiar demolida. Las palabras del sacerdote sobre el descanso eterno sonaban huecas, una formalidad inútil ante una tragedia que desafiaba la consolación. El entierro no trajo paz, solo oficializó la devastación. Después del funeral, la casa de la calle de la Paloma se convirtió en un manicomio de silencio. Soledad se negó a venderla, pero también se negó a vivir en ella. Se movía por las habitaciones como una sonámbula, atrapada en un bucle de dolor reconfigurado. Ya no rezaba. En su lugar comenzó a hablar sola, susurrando a las paredes, a las corrientes de aire. Le hablaba a Elena, no a su recuerdo, sino a la presencia que finalmente entendía que había estado atrapada allí con ella todo el tiempo. Le pedía perdón por no haber escuchado sus gritos silenciosos, por haber creído en la mentira de un hombre que dormía a su lado. Su mente, incapaz de procesar la monstruosidad de la verdad, había construido un puente hacia la locura, un lugar donde podía estar con su hija de una manera que la realidad le había negado cruelmente. Pasaron varios meses antes de que Javier encontrara la fuerza para vaciar la casa. Cada objeto que tocaba era un artefacto de una vida falsa. Los platos de cerámica hechos por las manos de un asesino, el rosario de una madre engañada, los libros de una joven cuyo futuro fue robado. El taller era el epicentro del horror. La cicatriz de cemento nuevo en el suelo era una lápida dentro de su propio hogar. Se detuvo allí, en el punto exacto donde la vida de su hermana terminó y la mentira de su padre comenzó. Comprendió entonces que la verdad no había traído liberación, sino una amputación. Habían extirpado el tumor del secreto, pero lo que quedó fue un vacío insondable, una herida limpia que nunca dejaría de doler. La carga no era solo el pasado, sino el futuro. ¿Cómo contarle a Leo que él había sido la voz de una tumba? El día que Javier cerró la pesada puerta de madera por última vez, el sonido retumbó en la calle vacía como un punto final definitivo. No miró hacia atrás. Frente a la fachada, un hombre de una agencia inmobiliaria clavaba un letrero de "Se vende". Sus letras rojas y brillantes, una burla contra los colores desvaídos de la casa. Javier tomó la mano de su hijo Leo, que lo miraba en silencio, y comenzó a caminar, alejándose del mausoleo de su infancia. No sintió alivio, ni la ligereza de una carga liberada. Solo sintió el peso permanente de una verdad que no ofrecía redención. Solo la confirmación de que algunos secretos
no se limitan a matar a una persona. Aniquilan a familias enteras, dejando tras de sí únicamente el eco de un silencio que durará para siempre.